En el día de hoy, te damos la bienvenida al programa Entre Sombras y Verdades, el podcast donde exploramos lo invisible. Hoy te invitamos a pensar una pregunta tan antigua como vigente. ¿Qué es lo real? Nos basamos en la teoría de Platón, en la alegoría de la caverna, en la película Matrix y en nuestro presente lleno de pantallas. Este diálogo no busca una verdad absoluta, sino abrir nuevas preguntas, nuevas investigaciones y nuevas formas de ejercer una ciudadanía crítica. Parte número 1. Vamos a hablar la teoría de la caverna y las sombras. Platón, en su teoría de alegoría de la caverna, básicamente propone una imagen potente, como por ejemplo personas encadenadas que solo ven sombras en una sola pared. Esas sombras son el único mundo que conocen, pero no son reales, son apariencias proyectadas. Cuando alguien se libera y ve el mundo exterior, primero sufre, pero luego comprende. Vuelve a contar lo que vio y nadie le cree. Esa persona representa al filósofo que accede al mundo inteligible, donde habitan las ideas y lo sensible es solo un reflejo. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Vivimos rodeados de realidades o solamente de sombras? Vivimos en el mundo sensible, dice Platón, en un mundo cambiante de apariencias donde lo que hoy brilla, mañana se desvanece, donde lo que queremos conocer se transforma. Las cosas sensibles nos rodean, pero son inestables, frágiles y engañosas. Pero también decía que existía un mundo intangible, uno que no se ve, pero que se piensa. El mundo inteligible. Allí habitan las ideas, eternas, invisibles, verdaderas. La idea de justicia, la idea del bien, la idea de libertad. No se ven, no se tocan, pero sin ellas todo se derrumba. Esto me suena a Matrix. Matrix y las simulaciones del presente. Sí, tenés razón, Matrix, la película, actualiza esta idea. Vivimos en una simulación, todo es apariencia. Como en la caverna, el protagonista se libera, elige ver la verdad aunque sea dolorosa. Esto nos conecta con nuestras propias vidas, redes, pantallas y filtros. Bueno, entonces nos obliga a preguntar, ¿quién diseña la realidad que consumimos? ¿Elegimos nosotros o nos la dan hechas? Parte 3. Doxa, episteme y el conocimiento. Platón distingue doxa de epísteme. Hoy abundan las opiniones, pero escasea la reflexión. ¿Cómo pasamos de la doxa a la episteme? Cuestionando, investigando, comparando fuentes y usando la razón. Básicamente es el camino del rival intelectual que nos permite trascender la mera percepción. Parte 4. Ciudadanía y verdad. Todo esto impacta directamente en cómo ejercemos nuestra ciudadanía. Una ciudadanía basada en apariencias es débil, manipulable, pasiva. Pero una ciudadanía crítica es activa, libre, comprometida y sale de la caverna. También implica una participación informada más allá de los consensos prefabricados. Como buenos ciudadanos, tenemos el deber de buscar la verdad, no solo de repetir discursos, de cuestionar, de informarnos y de decidir con conciencia. ¿Cómo construimos una democracia con personas que no se preguntan qué es real? Esa es otra pregunta para investigar. Pará, recién nos llegó un mensaje, una pausa publicitaria. Este segmento es traído por lentes platónicos, para ver el mundo inteligible sin filtros. ¡Salí de la caverna! Conoce la verdad. ¿Cansado de ver el mundo tal como es? ¿Anhelás percibir la esencia detrás de las apariencias? Lentes platónicos. Desconfía de lo que ves. Bueno, cada pregunta que abrimos hoy no cierra el tema. Básicamente lo expande. Después de poner estas preguntas, vamos a discutirlas. La primera interrogante ¿es la realidad que percibimos una mera sombra de una verdad más profunda o es nuestra percepción la única realidad que existe? Esa es una pregunta que ha atormentado a filósofos durante mucho tiempo. Si me permiten, me gustaría explicarla con la perspectiva de Platón, quien con su famosa alegoría de la caverna nos invita a considerar de lo que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Es una gran medida, una ilusión, para él. La realidad que vemos con nuestros sentidos es una sombra proyectada por unos mundos de formas o ideas perfectas e inmutables, que son la verdadera realidad.
Los prisioneros en la caverna solo ven las sombras y creen que son la verdad, sin saber de que hay una realidad superior afuera de su prisión. Tanto desoladora. Si nuestra realidad es solo una sombra, ¿significa que nuestros esfuerzos, nuestras experiencias, nuestras emociones son también meras ilusiones? ¿No le quita valor a la vida misma si lo que vimos no es lo real? Entiendo tu punto, pero creo que Platón no buscaba desvalorizar nuestra existencia, sino invitarnos a trascenderla. Para él, el objetivo era liberarnos de las cadenas de la percepción sensorial y ascender hacia el conocimiento de esas formas eternas. La filosofía, el pensamiento crítico, serían las herramientas para salir de la caverna y ver la luz de la verdad. No se trata de que nuestra realidad no importe, sino de que hay algo más allá que podemos aspirar a conocer. Sin embargo, no es la realidad que construimos a través de nuestras interacciones, nuestras culturas y nuestras interpretaciones es tan válida como cualquier otra. Desde una perspectiva más contemporánea, podríamos argumentar que la realidad es una construcción social, un consenso colectivo de lo que es verdadero. Lo que es real para una cultura puede no serlo para otra. ¿Acaso la realidad platónica, esa verdad única e inmutable, no es también una construcción, aunque sea filosófica? Es un excelente contrapunto. Si bien la alegoría de Platón es una metáfora brillante para la búsqueda del conocimiento y la superación de la ignorancia, la idea de una única, verdadera realidad externa a nuestra experiencia puede ser limitante. Quizás la realidad no es algo que se nos da hecho o que esté oculto, sino algo que co-creamos constantemente a través de nuestra percepción, nuestras narrativas y nuestras interacciones. La apariencia no sería entonces una mera ilusión, sino una parte integral de cómo experimentamos y damos sentido al mundo. La clave estaría en ser conscientes de cómo se construyen esas apariencias y qué verdades o realidades nos ocultan. La siguiente pregunta es, ¿quién diseña la realidad que consumimos? ¿Elegimos nosotros o nos las dan hecha? Buen punto de partida. Matrix es una alegoría moderna perfecta de la caverna de Platón. En la película, la realidad que perciben los humanos es una simulación generada por máquinas, una ilusión. Esto resuena directamente con el mundo sensible de Platón, el mundo de las apariencias, lo que captamos con nuestros sentidos. Para Platón, este mundo es imperfecto, cambiante y engañoso, tal como la Matrix. Los elegidos en la película son aquellos que logran ver más allá de esa simulación. Exacto. Y si Matrix representa el mundo sensible, entonces el mundo real, al que Neo y Morfeo aspiran, ese lugar donde se dan cuenta de la verdadera naturaleza de su existencia, ¿sería el equivalente al mundo inteligible de Platón? Este es el reino de las ideas o formas puras, inmutables y perfectas, la verdadera realidad. En Matrix, el despertar es darse cuenta de que las cosas sensibles que experimentaban eran solo datos de un programa, no la esencia de la realidad. Pero aquí es donde la analogía se vuelve compleja. En Matrix hay un diseñador, claro, las máquinas. ¿Quién sería ese diseñador en nuestra propia realidad? ¿Es una entidad externa o somos nosotros mismos, colectivamente, quienes, sin darnos cuenta, estamos construyendo o co-creando esa Matrix social y cultural que nos envuelve? Si nuestra realidad es una construcción de ideas y narrativas, ¿quién tiene el poder de imponer esas ideas? Esa es la clave. Si bien Platón postula un mundo inteligible de ideas preexistentes, la pregunta es si esas ideas son inherentes o si son productos de la interacción humana, del lenguaje y de la cultura. Si pensamos en la publicidad, los medios de comunicación o las redes sociales, ellos están constantemente construyendo y reforzando ciertas cosas sensibles, productos, estilos de vida y valores que se nos presentan como deseables o reales en ese sentido. Sí, hay diseñadores, aquellos con el poder de influir en la narrativa y en la información que consumimos. La elección entonces radica en nuestra capacidad de cuestionar y de discernir qué ideas queremos integrar en nuestra propia realidad, en nuestra propia percepción de la realidad y cuáles queremos rechazar. No es que nos las den hechas completamente, pero requiere un esfuerzo consciente para no ser menos prisioneros de la caverna. Un ejercicio de autonomía cognitiva, diría yo, fundamental para la emancipación individual de las personas.
Esa es una pregunta que nos lleva directamente a los conceptos platónicos de doxa y epísteme. Si la democracia se basa en la participación informada y el debate racional, ¿qué ocurre cuando la mayoría de la gente opera desde la doxa? Es decir, la opinión, la creencia popular, lo que parece ser verdad pero no tiene un fundamento sólido. La doxa es volátil, fácilmente manipulable, y a menudo se basa en la emoción o la repetición, no en la evidencia o la razón. Si la gente no cuestiona lo que consume, si no busca la verdad más allá de la superficie, ¿entonces nuestra democracia se construye sobre arenas movedizas? Exacto, la doxa acelera el enemigo de una democracia funcional. Pensemos en la desinformación y las noticias falsas que proliferan hoy en día. Muchas personas aceptan estas narrativas sin cuestionar, sin buscar fuentes alternativas, porque se alinean con sus prejuicios o porque les resultan cómodas. Esto crea una ciudadanía que vota y toma decisiones basándose en percepciones distorsionadas de la realidad. Para construir una democracia robusta, necesitamos fomentar la búsqueda del episteme, el conocimiento verdadero, la comprensión profunda que va más allá de la mera opinión. Y el problema es que la doxa es mucho más fácil de consumir y difundir. Requiere menos esfuerzo intelectual, a cambio la epísteme exige un compromiso con la razón, la investigación y el análisis crítico. Y en una sociedad donde la inmediatez y la gratificación instantánea son valores predominantes, el camino hacia la epísteme puede parecer arduo. Y los diseñadores, en la realidad de los que hablamos antes, ya sean políticos, populistas o algoritmos de redes sociales, explotan esta tendencia a la doxa, creando burbujas de información donde la gente solo escucha lo que quiere oír, reforzando sus prejuicios y alejándolos de cualquier búsqueda de la verdad objetiva. Estamos hablando de la construcción de hegemonías a través del control del relato, básicamente. Un desafío fundamental para la libertad conectiva del ciudadano. Entonces, el desafío es cómo incentivar esa búsqueda de la episteme en una sociedad dominada por la doxa. No se trata de imponer una única verdad, sino de equipar a los ciudadanos con las herramientas para discernir por sí mismos. Esta implica una educación que fomente el pensamiento crítico desde edades tempranas, una empresa responsable que priorice la verificación y de hecho sobre el sensacionalismo, y plataformas digitales que asuman su responsabilidad en la moderación del contenido. Una democracia sana no puede existir si sus ciudadanos no están dispuestos a preguntarse qué es real y a buscar activamente el conocimiento más allá de la mera opinión. Es una lucha constante, pero vital para el futuro de las sociedades. Bueno, las discusiones que pasaban anteriormente nos han llevado por un fascinante viaje desde la naturaleza de nuestra realidad percibida hasta los cimientos de nuestra vida democrática. ¿Quién diseña la realidad que consumimos? ¿Las elegimos nosotros o nos la dan hecha? Ha resonado a lo largo de este diálogo, revelando capas de complejidad que son más relevantes que nunca en nuestro mundo actual. La analogía con Matrix y la alegoría de la caverna de Platón nos ha servido para ilustrar cómo lo que percibimos como realidad puede ser en gran medida una construcción, ya sea una simulación informática o las sombras en una pared. La idea central es que nuestras cosas sensibles, lo que vemos, oímos y tocamos, pueden no ser el final de la historia. Existe un mundo inteligible, un reino de ideas o formas perfectas que, para Platón, constituían la verdadera realidad. La dificultad radica en que, a menudo, estamos tan inmersos en el mundo sensible de las apariencias que ni siquiera nos planteamos si hay algo más allá. Pero la reflexión no se detiene en la mera percepción, nos obliga a considerar las implicaciones de esta realidad diseñada en nuestra sociedad. Si hay diseñadores, ¿quiénes son? ¿Son entidades con intereses específicos o somos nosotros, de forma colectiva y quizás inconsciente, que nos creamos esta construcción a través de nuestras interacciones, culturas y los algoritmos que nos alimentan? La respuesta parece ser es que hay un poco de ambos y existen fuerzas externas que buscan moldear nuestra percepción, pero también poseemos una agencia ingerente para cuestionar y buscar más allá. Nos lleva directamente al desafío democrático. La salud de una democracia depende de una ciudadanía informada y capaz de pensar críticamente. Sin embargo, si las personas no se preguntan qué es real, si se conforman con la doxa o
que significa la opinión y la creencia popular, en lugar de buscar la episteme, que es el conocimiento verdadero y que está verdaderamente fundamentado. Entonces los cimientos de esa democracia se vuelven frágiles. La proliferación de desinformación en las burbujas de eco en las que vivimos son síntomas de esta fragilidad. En última instancia, la reflexión nos invita a reconocer que la batalla por la realidad no es solo un ejercicio filosófico, sino una lucha activa por la autonomía individual y colectiva. Elegir preguntar qué es real, buscar múltiples perspectivas y desarrollar el pensamiento crítico son actos de liberación. Nos permiten trascender las sombras y las simulaciones, no solo para comprender mejor el mundo, sino para participar de manera más significativa y consciente en la construcción de una realidad compartida que sea más justa y más cercana a la verdad. Y con esto cerramos el episodio de hoy, de Entre Sombras y Verdades. Esperamos que estas ideas los acompañen y los inviten a seguir cuestionando lo que ven y lo que les dicen. Los invitamos a dejar sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Queremos saber qué es lo real para ustedes. Porque recuerden, en el camino hacia la verdad, la primera pregunta siempre es: ¿están realmente viendo lo que creen ver? Hasta el próximo episodio, donde seguiremos explorando lo invisible.